Buenas noches, vigilantes. Esta noche nos encontramos con la Defensoría de las Audiencias de CorTV. ¿Podrían decirnos primero sus nombres, por favor? Claro, yo soy Doris Romero. Gisela Blas. Y Eduardo Bisuet. En primer lugar, queríamos preguntarles que después de la carta que ustedes emitieron, si había alguna respuesta que haya dado el director de CorTV, Alejandro Leiva Aguilar. Bueno, se emitió una recomendación, no es una carta, es una recomendación y es una invitación para que precisamente la Dirección General de CorTV se conduzca de acuerdo a lo estipulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el Código de Ética. Sí, efectivamente, el director había emitido había ejercido su derecho de réplica ante el diario que había emitido esta noticia que se había utilizado CorTV para fines proselitistas, lo cual está prohibido en materia electoral. Y de ahí fue que nosotros obtuvimos la información para poder verificar los tiempos de equidad de transmisión de los otros candidatos. Por eso fue que ahí detectamos que en cierta manera pues no se daba la misma equidad de tiempo, ¿no? Era mucho menor en los otros candidatos, y en el caso de pues bueno, el candidato que estaba negado por el precandidato, que estaba negado por el PRI, pues gozaba ya de bastante tiempo de transmisión. Cabe aclarar que fue por medio de redes sociales. Sí, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de parte del director hacia la Defensoría en cuanto a la recomendación que nosotros emitimos. ¿Pero se busca una respuesta en sí? No, Lo que se espera es que acate la Así es. recomendación, porque la recomendación gira en torno a, bueno, hacerle saber primero qué es lo que observa la Defensoría de acuerdo a la legalidad, ¿no?, en la materia. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las leyes electorales y el Código de Ética de la propia CorTV. A partir de esa revisión nosotros hacemos la recomendación y lo que se espera es que acate la recomendación, que lo que decimos es que a partir de ahora y durante todo el proceso electoral pues se apegue al criterio de imparcialidad, ¿no?, Y de equidad. De equidad para todos los precandidatos, candidatos o partidos. Ok. También en el correo que nos fue enviado por parte de ustedes, y al final no supe quién nos... Yo. Nos mencionabas que el siguiente paso como legal tendría que darle la FEPADE. Así es, nosotros no hicimos una denuncia, porque ustedes nos preguntaban que si nosotros habíamos hecho una denuncia. Nosotros no hicimos una denuncia, de hecho no debemos ni podemos hacer la denuncia. La Defensoría debe actuar a partir de, bueno, observar que se están violando los derechos de las audiencias y a partir de alguna queja, comentario o sugerencia de las audiencias. Quienes hacen la denuncia son los partidos políticos. Entonces ellos sí denuncian ante la FEPADE, ¿no?, la PGR en este caso, pero es este brazo de la PGR, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, diciendo justamente que hubo imparcialidad por parte de CorTV, que hizo uso de recursos públicos, etcétera, ¿no? La serie de señalamientos que puede hacer cada partido político. Entonces, pero ¿en torno a qué iba la pregunta? Que si ha hecho algún pronunciamiento de la FEPADE que ustedes... No sabría decirte, la verdad no lo hemos observado y hasta donde sé no hay ningún pronunciamiento por parte de FEPADE. INE únicamente dijo que lo iba a investigar. Lo que pasa es que El director del INE, ¿no?, señaló hace algunos días que el presidente del INE que aquí en Oaxaca que precisamente iba a dar seguimiento para ver si se había violado algún punto de la ley en cuestión de materia electoral y que, bueno, pues tendrían que revisar el caso y finalmente pues tendrían que dar un resultado, pero eso se deriva de la denuncia que presentan los partidos políticos ante esta transmisión. La Defensoría pues no recibe tampoco una respuesta de la FEPADE, ni tampoco nosotros le hacemos una solicitud de respuesta a otras instituciones externas. Hay otra observación, de hecho, de los mismos partidos políticos que dicen, que el IFT le retire la concesión, por favor. Tampoco eso es cuestión de que lo tengan que ver la Defensoría. El IFT es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que tendría que tomar una decisión a petición de la FEPADE, a petición del INE, si es que observara que hubo algún delito que perseguir, ¿no? Es que la FEPADE es una investigadora, ¿no? Investiga delitos y en esta cuestión hay delitos electorales. Nosotros no somos ni ministerios públicos, no somos fiscales, no somos jueces, no desarrollamos ningún tipo de actividad, pero ojo,
Una recomendación, aun cuando no tiene ese carácter obligatorio que se le dirige, es decir, solamente se le invita a que se conduzca, puede servir de antecedente para otras instancias, en este caso FEPADE o alguna otra institución. Ok. ¿No? Entonces, esto es lo que está a su alcance, digamos. Sí, eso nada más, es una recomendación y hasta ahí llegamos. Es más o menos lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos o cualquier otro organismo encargado de la defensa de los derechos humanos, porque los derechos de las audiencias son derechos humanos. Así es, y que nuestra función está establecida dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no nada más nosotros como integrantes de la Defensoría de la CORTV, sino como para todos los defensores del país, ¿no? Estamos hablando tanto de medios públicos como de medios comerciales. Entonces nosotros nos apegamos a la ley porque ahí está establecido cuál es nuestra función, ¿no? Y como bien decía, es recibir, documentar, darle seguimiento a todas estas quejas, denuncias, sugerencias de la misma audiencia y hacer esta observación al medio cuando se incurra en algún aspecto del código de ética. De acuerdo. ¿Ha sucedido algo similar con respecto a lo que pasó de la violación a esta reglamentación? ¿En dónde? Anteriormente. ¿En dónde? ¿Aquí? Ajá, ¿En sí, Oaxaca? ¿En CORTV? Específicamente CorTV. Esta es la primera vez que CORTV tiene una defensoría. Entonces prácticamente sería como la primera vez que hay un seguimiento tan puntual. Y es a la defensoría le tocó trabajar en los últimos años de la administración pasada, en el cual pues no observamos esto, y en este año que lleva la nueva administración, que es cuando se registra. Si en Oaxaca ya se llevó algo a cabo así en la televisora, no sabría decirte. No tengo conocimiento que hubiera un señalamiento como este, ¿no? A lo mejor... que se omitieron algunos promocionales. Sí. O a lo mejor que hubieran cubierto alguna actividad de uno u otro candidato. Bueno, antes no lo hacían. Ahorita hay esa apertura justamente por este eje de ciudadanización y que el propio medio se está abriendo y entonces ya hace cobertura de partidos políticos, antes no lo hacía, ¿no? Lo único que hacía era trabajar con el INE estos programas que de por sí lo tienen por tiempos oficiales y tiempos de Estado y trabajaban con ellos de esa manera, pero que tengamos conocimiento que se hubiera registrado o que como defensoría nos tocara darle seguimiento, ¿no? Es que no había la figura, no existía la figura de la defensoría, entonces si se dio o no se dio, pues era complicado saberlo, ¿no? Porque no había un seguimiento. Pues digo, dicho sea de paso, recuerda que alguien antes, cuando se hacían las elecciones para presidente, quien hacía el seguimiento era la Secretaría de Gobernación. Entonces estaba muy viciado, imagínate, yo que soy gobierno, vigilo el proceso electoral, pero yo mismo estoy diciendo quién va a ganar, pues va a estar complicado buscar ahí una equidad, ¿no? Entonces, anteriormente no había ese seguimiento y mucho menos había Defensoría de las Audiencias. Hoy ya hay, entonces ya también es un, vamos a llamarle órgano, que también se encarga ahí de dar seguimiento a ese tipo de pues quejas de la audiencia, sobre todo que ve que algunos candidatos o candidatas no tienen la misma equidad en transmisión. Y finalmente... Perdón, ¿tienen algún mensaje que quieran agregar a las audiencias sobre lo sucedido? Pues sobre lo sucedido es simplemente el comunicado, bueno, pues está en las redes sociales y lo que sí les podemos comentar es, en este sentido, si se sienten vulnerados en sus derechos, que nos hagan llegar sus quejas, sus sugerencias o sus observaciones a través de nuestro formato que está ya disponible pues en la página oficial de la CORTV, que es www.cortv.oaxaca.gov.mx. En el apartado de Defensoría de las Audiencias, ahí viene hasta abajo un formulario donde dice ponte en contacto con la Defensoría y pueden ahí vertir su queja, su sugerencia, ¿no? ¿Para qué? Para que también nosotros podamos proceder en cuanto a hacer una recomendación, en hacer la observación y solicitar la información también al medio, porque nosotros somos ese vínculo entre ustedes, que son audiencia, y el medio de comunicación. Ustedes dicen, tenemos esta observación, esta queja de algún programa, de algún contenido, y nosotros solicitamos la información al medio para decirle, a ver,
qué fue lo que tú transmitiste, cuál es el objetivo, tu proyecto, para que también nosotros podamos atender y ver en qué momento se vulneró sus derechos, ¿no? Lo más importante, sin duda, es que las audiencias conozcan que tienen derechos, que por el simple hecho de estar por ahí en el mundo circulando, puedes ser susceptible de recibir una transmisión de radio y de televisión. Entonces, solo a partir de eso tienes derechos y tienes que ejercerlos, es tu responsabilidad ejercerlos. De nada sirve quejarse en redes sociales y maldecir, de nada sirve ir solamente por ahí en la charla de café, decir que se vulneran tus derechos si no lo manifiestas. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que ha sido reformada una y otra vez, y la última reforma fue el 26 de octubre, pues establecen cuáles son los derechos de las audiencias. Desafortunadamente ahí eliminaron 2, ¿no? Y vamos en retroceso, pero las audiencias tienen que exigir, ¿no?, que se respeten, tienen que pedir que se conozcan y sobre todo tienen que manifestarse si están en acuerdo o desacuerdo con una programación, con contenido, con el lenguaje que utilizan los medios, con la persona incluso que está al frente. La Defensoría de las Audiencias pues son órganos que fueron creados para la promoción primero y para la defensa de los derechos de las audiencias. Pero no podemos defenderlos si ustedes no se quejan, ¿no? Algo que pasó es que en el primer año la Defensoría recibió 6 quejas, solo 6 en un año. Digo, ahorita llevamos 30 y algo, ¿no? En el segundo año ya tenemos 2 por semana y decimos, no, espérame tantito. Pero está funcionando. Lo más importante es que ustedes se manifiesten, que no les dé miedo decir incluso sus nombres, porque esa es otra cuestión, que en el caso de la Defensoría de las Audiencias se les pide que nos digan quiénes son, cómo se llaman, cuáles son los datos para saber cómo contestarles. Y entonces mucha gente no quiere, porque, bueno, primero por cuidar sus datos personales y segundo porque creen que va a haber represalias y pues no es así, ¿no? Y no se toman el tiempo de darle clic a la página, de marcar. Tenemos un buzón de voz, entonces si no quieres rellenar la hojita, solo puedes llamar, marcar y dejar tu mensaje porque es libre, no lo contestamos porque casi no estamos aquí. Lo que hacemos es venir y escuchar las quejas, entonces pueden comentarnos qué es lo que están observando, qué es lo que están comentando. Y pues no sé si afortunado o desafortunadamente, pero la única forma en que ha funcionado es las veces que hemos ido a las escuelas a hacer esta difusión. Hemos estado en todas las universidades excepto en la NAUAC. Claro, el espacio no nos han dado. Hemos estado en YESO, en UNIVAS, en MESO, incluso en secundarias y bachilleratos, hablando con estudiantes. En Casa de la Cultura Jurídica hicimos también un coloquio muy padre, hablando con jóvenes de sus derechos, y como que a partir de ahí entonces ya nos llaman y preguntan. U otras veces decimos así como que no, ni veo CorTV. Bueno, sí escucho uno. Bueno, sí, no, a veces 2 porque mi mamá también oye. Entonces finalmente sí son audiencia, pero no se quieren quejar. Y pues esa es la cuestión, ¿no? Que conozcamos los derechos, estudiemos o no comunicación y que los ejerzamos, estudiemos o no comunicación, porque a veces creemos que solamente es por eso, ¿no? Que porque el tema me interesa, entonces lo tomo, cuando en realidad puede ser de cualquier perfil, pero finalmente ves televisión, escuchas radio, estás ahí sin que lo quieras, te subes a un taxi y ya está, ¿no? La estación, está el comentario y pues ya, creo que... ¿Nos puede recordar el número para marcar? 501-6233. Perfecto. Y bueno, por el momento ha sido todo. Muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Gracias. Y pues nos despedimos, vigilantes. Adiós.